Buenas y bienvenidos al podcast de Cuida tus hormonas, el podcast de Joaquín Puerma Endocrino que tratará de tu salud y que intentará hacerla cada día un poco mejor. Hoy estaremos con Tamara Enfermera que nos presentará y nos ayudará en este capítulo. Hola Joaquín, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, si te parece, para que no nos salga un capítulo muy largo, nos Ujú. ponemos ya al lío. Sí. ¿Y sobre qué nos vas a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar del hipertiroidismo, aprovechando el lanzamiento del ebook de hipertiroidismo, que dejaremos los enlaces en la descripción de los podcasts. Vale, pues si quieres te voy haciendo preguntas sobre el hipertiroidismo Muy y bien. así se hace un poquito más ameno, ¿vale? Vale. Vale, pues ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es el hipertiroidismo, Joaquín? El hipertiroidismo es esa situación en la cual tenemos un exceso de hormonas tiroideas que puede estar provocada por ingesta exógena o por producción propia del tiroides. Vale, acabas de decir por lo que está producido el Ujú. hipertiroidismo, pero ¿qué es lo que puede causar esa producción excesiva de hormonas tiroideas? Pues puede ser causada por tener el tiroides más grande de la cuenta, tener nódulos o, más frecuentemente, por enfermedades autoinmunes que produzcan que el tiroides funcione más de la cuenta, por una reacción con el receptor. Vale, ¿y todos los hipertiroidismos son iguales? No, realmente no. No todos los hipertiroidismos son iguales, no todos los hipertiroidismos se diagnostican igual, ni todos requieren el mismo tratamiento. Vale. Y si quieres, si te parece, te voy preguntando por algunas causas de hipertiroidismo Ujú. y las vas desglosando un poquito, ¿vale? Vale. ¿Qué es, por ejemplo, el hipertiroidismo de Grace-Basedow? Que creo que es uno de los más Ujú. comunes, Vale. ¿no? El hipertiroidismo de Graves-Basedow es el hipertiroidismo más frecuente en mujeres jóvenes. Es un hipertiroidismo causado por un anticuerpo, los anticuerpos TSI, que actúan o que interaccionan contra el receptor de la hormona TSH, haciendo que funcione igual como si tuviésemos mucha hormona TSH. Esto activa nuestro tiroides, lo hace mucho más grande y que produce mucha más hormona. Y al producir más hormona de la cuenta, el cuerpo empezará a notar los excesos de hormona tiroidea, teniendo más clínica hipertiroidea, como por ejemplo aceleración, nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones, temblores y todo ese tipo de síntomas que pueden tener los pacientes con hipertiroidismo. Pero, ¿y por qué? Me parece muy curioso. ¿Por qué nuestro sistema inmune ataca al tiroides si Ujú. es un órgano, una glándula más bien nuestra? Porque hay veces que el sistema autoinmune se equivoca y puede dirigir su ataque hacia estructuras propias. Tenemos que pensar que el sistema autoinmune no es una cosa que tenga ojo, que pida carnet de identidad antes de atacar, sino que realmente interacciona contra estructuras que pueden ser similares a otros virus, a otras bacterias, y como lo reconoce como algo enemigo, lo ataca, dándole un poco igual, que no debería, que ataque a estructuras propias. Esto es lamentable, pero en algunas ocasiones ocurre por causas genéticas, por causas factoriales, por causas ambientales. Vale. Y por ejemplo, otras causas también de hipertiroidismo es el bocio, ¿no? O los Ujú. nódulos tóxicos, no sé muy bien cuál es la palabra exacta. Si nos puedes explicar en qué consiste. A ver, realmente el bocio en sí no es una enfermedad, es simplemente un aumento de la glándula tiroidea, un tamaño un poco más grande que se puede correlacionar tanto con hipotiroidismo como con hipertiroidismo. Hay bocios que se hacen más grandes para compensar el déficit de función tiroidea, es decir, cuando el tiroides no trabaja lo suficiente, intenta compensarlo haciéndose más grande y trabajando más, y en unos casos como el hipertiroidismo puede estar más grande de tamaño y ese aumento de tamaño puede hacer que esté trabajando más en su conjunto. Luego, los nódulos tóxicos son pequeñas aglomeraciones, saquitos de uva o saquitos en forma de guisante que pueden tener dentro de nuestro tiroides que funcionen un poquito más de la cuenta. Esto se puede ver con algunas pruebas médicas. Al funcionar un poquito más de la cuenta, va a producir más hormonas de la cuenta que no va a ser correctamente contrarregulada por los sistemas normales de nuestro cuerpo, provocando así la clínica de hipertiroidismo. Esto es más típico en personas mayores. Vale. ¿Y en qué se diferencia esos nódulos o esos bocios de una tiroiditis? Porque si el bocio es aumento de tamaño, ¿la tiroiditis qué es La exactamente? tiroiditis puede también cursar con aumento de tamaño. La tiroiditis en sí, el nombre es inflamación de la tiroides y puede ser una inflamación crónica, como estaríamos hablando del Hashimoto de hipotiroidismo, o también podría ser una inflamación aguda y puntual y que se autorresuelve.
Ese está mediado normalmente por el ataque de anticuerpos que son parecidos o son iguales, lo que suelen provocar hipotiroidismo, que atacan a la estructura tiroidea. Atacan a la estructura tiroidea, provocan una destrucción de la bolsa de donde se acumula la hormona tiroidea y esas bolsas, al romperse, liberan a la sangre el exceso de hormona tiroidea. Al liberar a la sangre el exceso de hormona tiroidea, daría ahí la clínica de hipertiroidismo. Esto tiene como condiciones que durante poco tiempo, pero puede ser bastante fuerte y bastante poderoso, y suele ser típico que esto ocurra después de los embarazos, causando la tiroiditis postparto. Vale, ¿y esa tiroiditis postparto entonces puede hacer que la mujer después del parto tenga hipertiroidismo? Sí, puede hacer que la mujer después del parto tenga hipertiroidismo, o si esto no es correctamente diagnosticado o no se hacen analíticas o no se controla, posteriormente a esa tiroiditis postparto la mujer puede entrar en hipotiroidismo. Por eso también es bastante frecuente que los hipotiroidismos se diagnostiquen después de los embarazos. O sea, que después del parto puede que se pase primero por una fase de hiper Ujú. y luego que desemboca un hipo. Y luego que desemboca en hiposa. Hay una primera fase de hipertiroidismo en la cual se produce la suelta de todas esas hormonas después de la destrucción, como que los almacenes se revientan y salen las hormonas tiroideas de ahí pitando. Luego esos almacenes se han quedado vacíos y no funcionan y se produce una fase de hipotiroidismo. Y luego posteriormente el tiroides intenta regenerar esas estructuras y a veces las regenera de forma exitosa, volviendo de nuevo a una fase de normofunción tiroidea, es decir, que nuestro tiroides funciona normal, o se queda un poco dañado y el tiroides empezará a funcionar menos de la cuenta, necesitando o no hormona tiroidea. Vale. ¿Y más causas de hipertiroidismo? ¿Puede estar causada por fármacos? Tengo aquí la Sí, pregunta. sí, puede estar causada por fármacos como por ejemplo la amiodarona, que es un fármaco que se utiliza para cardiología, que tiene alto contenido en yodo y que puede producir tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Muy bien. Y eso sería como que el origen del hipertiroidismo está dentro de la glándula, por Ujú. así decirlo. Pero ¿el origen o la causa del hipertiroidismo se puede localizar en otro punto del Sí, organismo? sí, se puede localizar en la glándula hipofisaria, aunque esto es más raro, es decir, un adenoma hipofisario que fabrique hormona TSH que hace que funcione más de la cuenta y que se salte las regulaciones normales del organismo y que tengamos una elevación de TSH junto con una elevación de hormonas tiroideas. Este caso es súper raro realmente y no suele ocurrir. Luego otra cosa que sí que es más frecuente por ingesta queriendo o sin querer de hormona tiroidea, queriendo aposta para hacer trampa o intentar perder peso, o sin querer por una sobredosificación de hormona tiroidea en el contexto de reducción de dosis de hormona tiroidea o tratamiento. Y luego hay algunos tipos de tumores, como el teratoma ovárico, que pueden llegar a producir TSH. Vale. Y bueno, creo que antes te has adelantado un poquito, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer yo es, ya sabemos lo que es el hipertiroidismo, por lo que puede estar causado, y ahora te iba a preguntar que cuáles son los signos o síntomas que se nota una persona con Ujú. hipertiroidismo o que pueden hacer sospechar al médico que tenga hipertiroidismo. A ver, realmente para explicarlos todos hay que primero irse a la función de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas hacen que nuestro cuerpo vaya más rápido, gaste más energía y mueva mejor los líquidos. Entonces, si tenemos un exceso de hormona tiroidea, esto pues, va a hacer que esas funciones se pongan a su máxima potencia. Es decir, vamos a tener tendencia a adelgazar, que no siempre se ocurre, vamos a tener un poquito más de apetito porque se estimula el apetito, vamos a ir más al baño en forma de hiperdefecación, ya que se va a generar el tránsito digestivo va a ser más rápido, vamos a tener los músculos más alterados, vamos a tener nerviosismo, nerviosismo, vamos a tener temblores en las manos, sobre todo, los ponemos rectos y se ven como los dedos tiemblan, podemos tener palpitaciones, ya que el músculo también es un corazón y las hormonas tiroideas también van al corazón. A nivel nervioso, es decir, podemos estar más irritables, podemos estar más ansiosos, podemos estar más nerviosos, podemos tener más la habilidad emocional, es decir, pasar del llanto a la tristeza a la alegría muy profunda de forma muy rápida, esto es bastante típico en pacientes con hipertiroidismo. Podemos tener como la sensación, y esto es muy curioso porque hay gente que no se lo cree hasta que le pasa, podemos tener la sensación de que vamos como siempre ahogados, como si tuviéramos muy poca forma física. Y esto es similar a una situación que hago yo la metáfora en el libro de las marchas de un coche. Es decir, hay veces que cuando tenemos la marcha más alta de la cuenta, cuando estamos en cuarta o en quinta y tenemos que ir por ciudad, que es nuestra vida normal, y tenemos que ir a 20 o a 30 kilómetros por hora, ir en cuarta o en quinta, aunque sea una marcha muy alta y nos permita ir a velocidades altas,
a velocidades pequeñitas del día a día nos va a hacer sentir como ahogados y a poco que intentes meter un poco más de caña, pues realmente el coche se va a sentir un poco ahogado. Pues haciendo un poco el análisis, el símil, pues con el cuerpo pasa igual. Al tener mucho estímulo de la hormona tiroidea durante todo el rato, a poco que intentemos hacer un poquito más de ejercicio, el cuerpo no va a estar bien adaptado, provocando esa sensación como de falta de ahogo. Muy bien. Y una pregunta que también se repite mucho, porque se habla mucho de que el hipotiroidismo puede afectar a la fertilidad, ¿no? Siempre se Ujú. nombra mucho de cara a buscar el embarazo una TSH por debajo de 2,5. Pero, ¿y qué pasa con el hipertiroidismo? ¿También afecta a la fertilidad, a la menstruación? Sobre el hipertiroidismo hay mucho menos escrito y realmente se sabe menos de todo y de la fertilidad también, no tanto como en el caso del hipotiroidismo, pero realmente se sabe que los pacientes con hipertiroidismo, tanto hombres como mujeres, tienen tasas de fertilidad más bajitas, ya que las mujeres pueden llegar a entrar en amenorrea por el hipertiroidismo, ya sea por la pérdida de peso, por alteración de las hormonas sexuales femeninas, por disminución de la prolactina, que también produciría alteración en la fertilidad, y los hombres también se han reportado casos de que los espermatozoides son menos cantidad y más pequeños y como más raros, como más disfuncionales. Entonces, realmente el estado de hipertiroidismo disminuye la fertilidad. También habría que controlarlo. Y muchas veces el problema también del hipertiroidismo es que muchos fármacos para controlar el hipertiroidismo pues no son recomendables buscar gestación con ellos. Y por eso tiene esa interferencia también el hipertiroidismo. Vale, esa era mi siguiente pregunta. Si una paciente la diagnostican hipertiroidismo, ¿podría buscar embarazo o el hipertiroidismo puede afectar al bebé si se queda embarazada teniendo hiper? Depende de su situación, realmente hay muchas situaciones y hay muchas individualidades que habría que ver, pero en resumen, se recomienda siempre que la situación de hipertiroidismo se resuelva y luego posteriormente se busque la gestación, porque puede complicarse el embarazo, puede convertirse en un embarazo de alto riesgo, puede convertirse que sea más difícil o que necesite medicación que pueda hacer daño al feto, aunque sí que es verdad que hay algunas medicaciones para el hipertiroidismo que se pueden poner durante el embarazo. Vale. Y una vez que sabemos los síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Lo que nos puede dar Ujú. pistas de que tengamos hipertiroidismo, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo? ¿Qué pruebas hacéis? El diagnóstico definitivo de hipertiroidismo primero es con la analítica, es decir, vemos TSH baja con hormonas tiroideas altas, es decir, en la hipófisis, que es la glándula controladora, disminuye la secreción para intentar controlar ese exceso de hormona tiroidea. Normalmente, si estamos hablando de enfermedad, pues eso no se controla y las hormonas tiroideas están altas. Ya pueden estar la T4 como la T3 libre altas y la situación sospecha de hipertiroidismo es condición imprescindible pedir la T3. Aquí no es negociable, como en otros casos, que se puede decir que sí o que no. En el hipertiroidismo por gripas, por cualquier otro tipo, hay que pedir hormonas T3 libres. Y luego, para saber las causas, pues podemos pedir diferentes anticuerpos, anti-TP o anti-TG, y sobre todo el más frecuente que serían los TSI, que serían los anticuerpos que provocan la enfermedad de gripe ácido. Posteriores pruebas, como por ejemplo la ecografía o la gammagrafía, nos darían el diagnóstico de la causa, pero no son prescindibles para saber del todo si tienes hipertiroidismo o no. Vale. ¿Y qué hay del hipertiroidismo subclínico? ¿Es un tipo o es más bien una alteración analítica? Más bien se podría considerar como un grado, ¿vale? La palabra subclínico está un poco denostada últimamente y tenemos razón porque implica como que no va a dar enfermedad o que no va a dar problemas. Y eso es falso. O sea, realmente hay personas con hipertiroidismo subclínico que pueden notar alteraciones. Todo depende de la sensibilidad a la hormona tiroidea que tengan. Y sería una disminución de la TSH con hormonas tiroideas normales. Una cosa parecida, aunque lo contrario, al hipotiroidismo subclínico. Y en ciertas personas, como por ejemplo personas mayores o personas jóvenes que vayan a querer quedarse embarazadas, que vayan a estar mucho tiempo con eso, pues puede ser peligroso y habría que intentar tratarlo, no simplemente dejarlo sin estar si no da problema. ¿Y en la analítica cómo se ve un hipersubclínico? Pues sería una TSH ligeramente disminuida o totalmente inhibida del todo con hormonas tiroideas en rango. Vale. Y aquí tengo una pregunta, Ujú, concretamente de la enfermedad de Grace, ¿vale? Volvemos ujú. un poco a ella, pero bueno, entiendo que suele ser la que más dudas genera Sí. porque es la más frecuente. ¿Hay algunos síntomas
que sean más específicos de la enfermedad de Grace, aparte de Sí. los que has nombrado La antes? enfermedad de Graves-Bássedo se puede acompañar de otras cosas que no tienen que ver con el tiroides aparente, bueno, aparente y no tienen que ver con el tiroides, que son la oftalmopatía, es decir, enfermedad de los ojos, de enfermedad de Graves-Bássedo, que suele ser lo más llamativo, que suele provocar más a las personas que tienen la enfermedad de Graves-Bássedo, que es la sensación de que los ojos, sensación y el signo de que los ojos se salen hacia afuera. Al salirse hacia, eso es debido a los mismos anticuerpos que producen el hipertiroidismo que inflaman la grasa que está por detrás de los ojos. Inflaman la grasa y también inflaman los músculos que están por detrás de los ojos, haciendo que estos ocupen más espacio y sacándolos por fuera, produciendo retracción en los párpados, produciendo que los ojos estén más para afuera, produciendo legañas, incluso lleguen a poder producir alteraciones de los nervios de la vista o alteraciones en los ojos. Incluso pueden llegar a requerir, en algunos casos muy graves, tratamiento con corticoides, tratamiento con fármacos nuevos, incluso al final cirugía de descompresión. ¿Y en la piel? Y en la piel también se ha descrito que ese anticuerpo también puede actuar sobre el tejido subcutáneo graso, que puede inflamarlo y dar un aspecto raro como de piel de naranja. Se llama dermatopatía de Graves-Bássedo, es más rara, yo no la he visto tanto personalmente, y suelen estar situadas en la zona pretibial. Como si no fuese suficiente la piel de Ya, naranja. la verdad es que En sí. otros La verdad sitios, es que también en sí, la tibia, en ¿no? la tibia, o sea, la zona pretibial. O sea, puede estar en cualquier lado, pero los libros lo suelen describir típicamente en la zona pretibial. Vale. Y bueno, creo que ya más o menos hemos hablado un poco de los tipos, las causas, los síntomas. Y voy a pasar a preguntarte sobre el tratamiento. ¿Qué te parece si me cuentas primero un poco el tratamiento farmacológico? Vale, el tratamiento ¿Vale? farmacológico para el hipertiroidismo de cualquier tipo son los antitiroideos, que son fármacos que se utilizan para disminuir la producción de hormona tiroidea. Entre ellos, los más conocidos en España son el tirodril, el netomizol y luego también un poquito más antiguo y que se pueden utilizar en ciertas circunstancias estaría el propitil-uracilo. Son fármacos que se utilizan tanto para curar la enfermedad como para paliar la enfermedad, ya que en algunos casos, en la enfermedad de Graves, pueden curar del todo la enfermedad con los antitiroideos, que no tiene por qué ser así siempre, lamentablemente. Luego hay otros fármacos, por ejemplo los beta bloqueantes, que nos pueden ayudar de forma rápida a solucionar la sintomatología de hipertiroidismo, es decir, acallar los síntomas, permitirnos dormir mejor, permitirnos que no nos tiemblen tanto, y son fármacos que son, como yo digo en consulta, más típicos del cardiólogo, pero que a nivel de las hormonas tiroideas ayudan a que éstas hagan menos efecto y que nosotros podamos tener a los pacientes de forma más rápida, mejor controlados y con mejor calidad de vida. Hay otros fármacos diferentes como corticoides, inhibidores de la absorción de las hormonas tiroideas, pero esos se utilizan en casos muy específicos y no son tan frecuentes. ¿Y estos fármacos se pueden usar en el embarazo? Pues realmente el tirodril se ha recomendado que no se utilice en el primer trimestre de embarazo y que se utilice en su lugar propitiluracilo, que es un poquito más seguro a nivel del primer trimestre, que se ha comprobado mejor. Y luego, posteriormente, pues hay que hacer cambios y todo eso, pero lo que quiero dejar aquí claro es que el manejo del hipertiroidismo durante el embarazo es un manejo súper complicado, que puede ser peligroso y por eso preferimos, si es posible, que primero que la gestación sea controlada y que segundo no se tenga gestación durante fase aguda de hipertiroidismo. Mira, es que justo tengo tu libro delante, Ujú. a modo guión, Sí, sí. y justo lo estaba leyendo, por eso te lo pregunto, porque desaconsejas Sí. el embarazo porque estos fármacos pueden atravesar la barrera placentaria Ujú. y afectar al tiroides del feto y producir problemas en el desarrollo Claro. del bebé, ¿no? Aparte de los fármacos, el hipertiroidismo en sí o los anticuerpos TSI también pueden atravesar la barrera placentaria y provocar un hipertiroidismo fetal, incluso aunque la madre no tenga hipertiroidismo en sí. O sea, los anticuerpos están subidos 2, 3 veces, bueno, 3, 4 veces por encima de la normalidad, pues pueden llegar a producir un hipertiroidismo fetal y luego tampoco es, o sea, dentro de lo que es el embarazo, pues no es buena idea que tengan los niveles más altos de la cuenta de hormona tiroidea. Vale, y estás hablando de fármacos antitiroideos, que has dicho que es la primera elección para tratar el hipertiroidismo. Actualmente sí, en España, aunque hay ciertas personas que a Vale, lo mejor según el tipo de hipertiroidismo puedan abogar por otra vía. vale. Y eso te iba a preguntar, en caso de que la persona no responda, bueno, más que la persona, la enfermedad no responda bien a los fármacos antitiroideos,
¿hay más opciones o es el único tratamiento? Hay más opciones. Estaría, por ejemplo, la opción del tratamiento con radioyodo, que es un tratamiento con medicina nuclear, que también suele presentar bastantes dudas y bastantes miedos y Pero bastantes a ver, temores. perdona que te corte. ¿Qué es eso del radioyodo? El radioyodo es un tratamiento dado por médicos de medicina nuclear que es administrar una sustancia radiactiva que, como es yodo, va principalmente a la glándula tiroidea. Al ser una sustancia radiactiva, produce unas reacciones dentro del tiroides que lo destruye. Se autodestruye solo por la radiación. Hay gente que dice que lo quema, hay gente que lo dice que lo ablanda, pero que en definitiva cuenta hace que trabaje menos. El problema es que a veces hace que trabaje menos y nos pasamos de hacer que trabaje menos, provocando hipotiroidismo posteriormente al tratamiento con radioyodo. Vale, pero ¿el radioyodo es algo parecido a la radioterapia o...? No, sería diferente porque las dosis son menores y sería una pastilla o una pastilla normalmente lo que suelen dar y muchas veces pues simplemente es estar 3, 4 días un día para el tratamiento con enfermedad de gripe ácido y lo peor para ciertos tipos de cáncer tiroideo que tendríamos que estar 3, 4 días encerrados en un sitio con paredes plomadas. Luego, posteriormente, en el tratamiento para hipertiroidismo, pues simplemente tenemos que tener unas precauciones con el pipí, con la caca, porque es donde eliminamos el yodo radiactivo, y tener algunas precauciones espaciales con mujeres embarazadas y niños, ya que seríamos durante un tiempo, 3, 5 días, radiactivos y tendríamos que alejarnos. Eso también hay que decirlo y hay que decirlo de cara al paciente para que él o ella, normalmente ella, se organice su vida. O sea, que es una pastilla Sí, tomada por la es boca, una que pastilla. radioyodo suena algo como muy No es una especial. pastilla, no brilla, no, lamentablemente, no brilla y normalmente se suele traer en una maleta de plomo y se da en unas habitaciones con paredes plomadas y son médicos de medicina nuclear son los que lo dan. Muy bien. Y si ya no responde, aunque por lo que has contado me parece raro, ¿no? Ujú. Em, por ejemplo, comentas en tu libro la opción también de tratar con cirugía, Sí, pero ¿un hipertiroidismo al uso se trataría con cirugía o un sería para hipertiroidismo, un casos... hipertiroidismo al uso es raro que acabe en cirugía. Tiene que ser un hipertiroidismo que no haya respondido a medicación. ¿Qué? Que no haya respondido a medicación, que no haya respondido que creamos que el tratamiento con radioyodo no vaya a ser efectivo o sea peligroso, ya que hay veces que porque tener un tiroides muy grande, un nódulo muy grande, el tratamiento con radioyodo no sería efectivo, o por tener oftalmopatía de Gray de Basedow activa en el momento actual que desaconsejaría el tratamiento con radioyodo. Entonces, en ese lugar, pues, en ese motivo, pues sería necesario el tratamiento con tiroidectomía, ya sea parcial o total en algunos casos, para intentar paliar el hipertiroidismo y pasar a una enfermedad menos mortal, pero que también importante, como sería el hipotiroidismo. Vale, y una pregunta. Ujú. ¿El cáncer de tiroides Ujú. puede provocar hipo, hiper o los dos o ninguno? Vale, eso es una buena pregunta. Realmente las células tumorales tiroideas pierden la capacidad, casi por definición, de crear hormona tiroidea. Entonces, normalmente, si tenemos una analítica de hipertiroidismo y un nódulo feo que trabaja más de la cuenta, es muy, muy, muy raro. O sea, realmente esos casos se publican en revistas médicas o se mandan a congresos. Es muy raro que ese nódulo sea maligno. En el caso de que ese nódulo sea frío, es decir, que no trabaje o que no funcione bien, pues ahí ya cuando tenemos que empezar a sospechar, tengamos hipertiroidismo o una hormofunción tiroidea. Pero realmente ni el cáncer de tiroides provoca hipertiroidismo, ni el hipertiroidismo produce cáncer, ni viceversa. Realmente el cáncer es una cosa independiente casi. Sí que es verdad que personas con TSH un poquito más altas tienen un poquito más de riesgo de hacer nódulos o de hacer cáncer de tiroides, pero tampoco es muy significativo, pero sí que es un factor de riesgo. Vale, muy bien. Y luego te quería preguntar también, ya que estamos hablando un poco de fármacos y tratamientos, que nombras también algunos suplementos que pueden ayudar a mejorar el Hmm, hipertiroidismo. ¿Qué hmm. suplementos son esos, Joaquín? Princip- Porque ahora está muy de moda todo el tema de la Respetar. suplementación. En Google hay 1500 suplementos para todo. Sí. Entonces, ¿cuáles son los que pueden ayudar en el caso del hipertiroidismo? En el caso del hipertiroidismo, lo que suele funcionar o tiene realmente estudios sería la suplementación con selenio. Ese es el que más estudios tiene y el que más sirve, sobre todo cuando se acompaña de oftalmopatía de Gray-Basedow.
tratamientos con selenio a dosis de 100 o 200 miligramos durante 6 meses, se ha visto que ha sido lo más efectivo para efectivo para reducir la astonopatía leve o moderada, es decir, casos que no les requieren medicación especial para ello. Luego el selenio per se ha demostrado disminución de los anticuerpos TSI y también el selenio per se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades antioxidantes, propiedades de inmunorregulación que pueden ayudarnos a tener la función tiroidea mejor controlada. Otros suplementos que también se pueden utilizar, como patologías autoinmunes, podemos intentar pensar que suplementación con vitamina D o suplementación con omega 3 podrían llegar a ser beneficiosos en este tipo de patologías, sobre todo teniendo en cuenta que quizás los gastos energéticos estén aumentados o los gastos de grasa estén aumentados, entonces un poco más de suplementación a nivel de omega 3 podría ser interesante. Vale, pero la vitamina D y el omega 3 estás diciendo que puede ser porque por el hipertiroidismo tengan un aumento de las necesidades, Mm. pero ¿podría también mejorar a nivel autoinmune la Mm. suplementación con vitamina D y omega Sí, 3? sí, se podrían considerar la vitamina D y el omega 3 en cierta medida y con algunas limitaciones como suplementos que pueden ayudar al correcto funcionamiento del sistema autoinmune. Con el estudio Vital se vio que había una reducción de prevalencia de enfermedades autoinmunes en aquellas personas que habían estado suplementadas con vitamina D y omega 3, por lo cual podemos pensar que en fase aguda de enfermedad o fase tal podría llegar a ayudar. Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta, también Ujú. hablando de suplementos, que es un poco abrir un melón, que también está muy de moda. Probióticos, porque claro, se habla mucho del uso de probióticos para tratar muchas enfermedades, pero ¿tenemos datos de que los probióticos puedan mejorar el hipertiroidismo? Tenemos algunos datos, lo único que pasa es que esos estudios son estudios en ratones, y no nos quedan del todo claro como para poderlo decir. Y realmente yo en el libro no me acabo mojando mucho, sí que es verdad que los menciono que pueden tener cierta eficacia y que pueden ayudar a reducir la toxicidad hepática de los fármacos antitiroideos, que realmente podrían llegar a estar bien, pero no podemos decir que cierta cepa o cierto probiótico pueda ser beneficioso específicamente para el hipertiroidismo, al menos por la evidencia que yo he registrado o que he buscado en el momento actual y he estado buscando. Vale, o sea que bueno, todavía no lo podemos asegurar al 100%, pero con lo que se está estudiando el tema de la microbiota, seguro que en unos meses sabemos más información sobre ello, Efectivamente, ¿no? sí. Vale, pues creo que sobre hipertiroidismo ya te he preguntado todo. O sea, bueno, todo lo que te tenía apuntado por aquí, o sea, da para mucho más. Entonces, por mí, no sé si quieres añadir algo más sobre el tema de hipertiroidismo, algo que nos hayamos dejado sin comentar. Pues realmente hablar sobre el libro, hablar sobre... Vale, pues si quieres, un momento antes de que hables del Sí. libro, ¿vale? Porque claro, muchas oyentes o sea, estarán diciendo que no te he preguntado sobre alimentación, Sí. actividad física, pero es verdad que sobre eso tienes ahora otras 100 páginas en el libro, Ujú. entonces me parece más lógico hacerlo en 2 episodios distintos Efectivamente. y Vale, no en había el caído. próximo capítulo nos centramos en los hábitos exclusivamente, ¿no? Efectivamente, o sea, Vale, este que sería no se nos ha un olvidado. primer capítulo sobre hipertiroidismo y el siguiente capítulo, el segundo capítulo, va a ser un capítulo sobre nutrición en el hipertiroidismo para intentar hacer más cosas que no sean tomarse la medicación. Vale, pues si quieres, por si se han quedado con ganas de saber más, Ujú. háblales un poquito de tu libro y así para Vale. acabar que sepan dónde pueden encontrar El más libro, información. el libro es un libro de hipertiroidismo que he hecho con mucho cariño y mucho amor, de 216 páginas en total, que he lanzado recientemente. Está en mi página web, vamos a poner enlaces en las descripciones y pues hablo de temas diversos como por ejemplo bases de lo que es el hipertiroidismo, bases de cosas del tiroides, bases de causas, diversas causas, a cada causa del tiroides le doy un capítulo. Le doy un capítulo muy especial y muy extenso, creo que el más extenso de todo, por 29 páginas, de qué puedo comer para cuidar mi tiroides, algunas recomendaciones generales que nos pueden venir bien, tanto si tenemos hipertiroidismo como si no, como si puedo realizar el estrés de insomnio, microbiota, disruptores endocrinos y ciertos anexos como dieta baja en yodo, que es un follón y que realmente a nivel de los pacientes es bastante lioso, y algunas pinceladas de dieta antiinflamatoria. Vale,
Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado y quedamos pendientes de grabar la semana que viene el episodio de los hábitos, ¿vale? Efectivamente, el episodio de los hábitos y de la nutrición en el hipertiroidismo. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene y en el siguiente capítulo pues haremos ya el cierre de temporada. Así que os esperamos ya para la fiesta final de temporada de este capítulo y muchas gracias por haberme acompañado todo este tiempo.